El Cabildo de Fuerteventura activaba el plan de emergencia insular a partir de la publicación en el BOE de la declaración de estado de alerta por parte del Gobierno central, una medida adoptada para garantizar el normal funcionamiento de la isla. Hoy hacemos balance con el consejero de Seguridad y Emergencias, Alejandro Jorge. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo estamos? Pues bien, trabajando desde temprano hoy por la mañana, tuvimos un consejo de gobierno y ahora estamos en el despacho preparando pues cuestiones que tenemos sobre la mesa para seguir no perdiendo el ritmo con el día a día también de la consejería, pero con la vista puesta claramente en esta emergencia sanitaria y sobre todo siendo previsores para lo que viene después, que va a ser pues una bastante importante adversidad económica y laboral que evidentemente desde el Cabildo, dentro de la medida de nuestras posibilidades, vamos a abordar. Yo creo que ahí están haciendo un esfuerzo todas las consejerías, ¿verdad?, por ceder también en parte de los presupuestos que tienen en sus respectivas carteras para, bueno, priorizar lo que es la atención y la emergencia, bueno, pues a los colectivos menos favorecidos. Consejero, hablando de este plan de emergencia insular, ¿qué medidas se pusieron en marcha? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Se han cumplido? Bueno, creo que en la emergencia sanitaria en la isla de Fuerteventura, desde las competencias que puede tener el Cabildo en esta materia, que evidentemente nosotros, pues todo lo que es lo relacionado con la salud, no somos los competentes, pero cuando se activa el plan insular de emergencias, el Cabildo lo que hace es poner los recursos que tiene la institución al servicio de los responsables de la sanidad en la isla de Fuerteventura, y no solo eso, sino también trabajar con los diferentes sectores para que tanto sociales como económicos, para poder ayudar a la población de la isla de Fuerteventura. En este caso, desde un primer momento, la conexión que hemos mantenido con los responsables del hospital pues nos ha llevado a proporcionarles, insisto, dentro de la medida de nuestras posibilidades, pues recursos. Y creo que esto ha sido clave también para el garantizar pues una mejor asistencia sanitaria. Aparte de eso, hemos hecho una serie de inversiones, no de gastos, sino hemos invertido desde el Cabildo, desde la Consejería de Seguridad y Emergencia, para garantizar también el suministro de mascarillas, de guantes, de geles, llevándoselos al sector primario, al sector del comercio, a los municipios, a las personas que están en la primera línea y también al hospital incluso. Por tanto, creo que el Cabildo ha respondido en esta primera parte, que es la emergencia sanitaria, donde además hemos no solo abarcado esta situación, sino también hemos ido ya a la social, a las personas que están en su familia, que están en el ERTE, que no lo han cobrado todavía, otras personas que son parados y paradas de larga duración, personas con prácticamente sin ningún tipo de ingreso económico. Nos hemos visto con comercios que han echado el cierre y es un drama porque no saben si van a volver otra vez a ponerlo en marcha, y nosotros pues bueno, hemos tenido pues esos kits de primera necesidad y de alimentos que ya se han repartido prácticamente a más de 2.000 familias en la isla de Fuerteventura. Hemos puesto también en marcha la maquinaria del Cabildo para acelerar los pagos en la medida de nuestras posibilidades, pagando millones de euros a los comerciantes, a los proveedores que todavía no habían cobrado ese dinero. Hemos pagado subvenciones deportivas. Hoy mismo estamos también con subvenciones en el sector primario. Aparte de eso, también hemos hecho una limpieza exhaustiva de desinfección en muchos puntos de la isla de Fuerteventura y se sigue haciendo. Y por otro lado, también hemos incluso habilitado no solo la página web del Cabildo y nuestras redes sociales para actividades culturales y actividades también de ocio, porque entendemos el confinamiento de las personas, lo mal que lo deben de estar también pasando cuando son muchos días y por tanto va creciendo la incertidumbre, y además incluso hemos habilitado hasta teléfonos de atención psicológica para este periodo de confinamiento. Con lo cual creo sinceramente
y no es porque uno esté gobernando. Creo que el que me conoce sabe perfectamente que cuando cometemos un error no me duelen prendas en reconocerlo, pero también en esto, permítanme que les diga que el Cabildo de Fuerteventura ha cumplido como se esperaba de una institución como la nuestra, y ahora falta la segunda parte, que será la de la recuperación económica. Consejero, hemos asistido a muchas ruedas de prensa que ha estado ofreciendo el presidente del Cabildo, Blas Acosta, hasta ahora los lunes. En ellas han ido anunciando diferentes medidas, diferentes adquisiciones de recursos, pero muchas veces pasa que el exceso de información lleva a la desinformación. A mí me gustaría saber realmente cuántos recursos se han repartido para la asistencia sanitaria y también para el suministro en diferentes sectores. Hablamos de mascarillas, entiendo, ¿verdad? Sí, mascarillas, Guantes. geles, Uh-huh. guantes. De hecho, por ejemplo, hace unos días enviamos un comunicado con lo que se le había suministrado al sector primario. Uh-huh. Pero Pero ¿podría no solo ha hacernos un sido, balance global para entender en cifras una única cifra? estamos hablando de, por ejemplo, a bote pronto, porque nosotros estamos preparando un informe que al finalizar este estado de alarma rendiremos cuentas a la población de Fuerteventura. O sea, vamos a informar exhaustivamente de todos los recursos que se han puesto a disposición de esta emergencia Uh-huh. sanitaria. Uh-huh. Guantes, por ejemplo, pues estamos hablando de más de 12.000, 14.000 pares de guantes, mascarillas. O sea, estamos hablando de miles y miles de cantidades. Mascarillas, por ejemplo, podría decir, porque están desabastecidas las farmacias. La gente está yendo, ahora que es obligatorio su uso en el transporte En el día público. de ayer, en el día de ayer llegaron mascarillas que están siendo canalizadas a través de la delegación del gobierno y ya están siendo entregadas a los municipios. Nosotros entendemos que vamos a tener necesidad en el futuro de seguir contando con mascarillas y con otro tipo de productos necesarios para nuestra salud, pero también es cierto que hemos adquirido todo aquello que nos ha permitido nuestras opciones económicas, y además lo digo porque lo voy a explicar para que la gente también lo pueda entender, porque muchas veces no es la persona que recibe la información, sino quien la suministra, y no es correcta la información. Y quiero aclarar una cuestión, o sea, nosotros como isla, el Cabildo de Fuerteventura, llegó a adquirir o gestionar unos kits que eran 50.000 para toda Canarias. Hay que ponerse en un Estamos hablando contexto. de las pruebas PCR. Vamos a tratar de Sí, hablar con propiedad, porque claro, test hay muchos, sí. pruebas serológicas, ahora estamos conociéndolos, los Efectivamente. test Saben que se masivos. habían Estamos adquirido. hablando de PCR, que son de momento las pruebas, digamos, más fiables Sí. que se están llevando a cabo. Ustedes anunciaron la compra de 50.000 PCRs, pruebas de este tipo, llegaron a Fuerteventura y se repartieron por toda Canarias a través del Servicio Canario de Salud. Y se están, digamos, que suministrando, se están dirigiendo a las personas que más lo necesitan en base a lo que Sanidad estima. O sea, el Cabildo de Fuerteventura no tiene la potestad de decir a quién se le hace el test y a quién no. Nosotros, insisto, en la primera parte de nuestra entrevista, lo que hicimos fue poner al servicio del hospital y de las autoridades sanitarias los recursos disponibles del Cabildo de Fuerteventura. Uh-huh. Y son las autoridades sanitarias Las que los lo que luego determinan. gestionan. Uh-huh. Pero claro, hubo probablemente una confusión en un tema. Cuando vienen los PCR, esos 50.000, hay que ponerse en un contexto. Y ustedes saben perfectamente que cuando un producto es muy demandado, crece la necesidad por adquirirlo y por tanto crece el precio y hay problemas incluso hasta de suministro, ¿no? Hay Uh-huh. problemas Lo hasta estamos viendo en de las poder farmacias ahora suministrarlo. con las mascarillas. Uh-huh. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros hicimos gestiones para que esos 50.000 se quedaran y vinieran para Canarias y Uh-huh. no se fueran para otro destino europeo. Uh-huh. Con lo cual se hizo una gestión muy importante. Se Uh-huh. hizo una gestión de trabajo
para conseguir que Canarias contara con esos 50.000. Porque si nosotros no hacemos esas gestiones, no hubiéramos tenido eso a disposición, ni de Fuerteventura ni de ninguna otra Eso lo isla. entendemos, consejero. Entendemos que en el gran mercado del mundo, que todo el mundo está además intentando comprar lo mismo, pues hemos visto que ha habido muchos problemas a la hora de adquirir. Entiendo que el Cabildo de Fuerteventura hizo las labores de gestión. Es verdad que quizá en su momento pues no se anunció de esa manera y bueno, pues se dio por hecho que eran para Fuerteventura. Yo creo que hubo un error de comunicación, la gente lo está entendiendo, era una gestión que hace el Cabildo para que ese recurso viniera a Canarias, llegó a Fuerteventura y se ha repartido a través del Servicio Canario de Salud, que es el competente en este caso en la emergencia sanitaria, a quienes estima que son los que se tienen que priorizar a la hora de hacer los test. ¿Es esto lo que me está diciendo? Efectivamente. Nosotros no decimos, le hacemos un test a este, no, es que no tenemos ninguna competencia ni entramos absolutamente en nada. Lo que sí hemos hecho desde el Cabildo es obtener recursos, gestiones que se han desarrollado para poder llegar a la población. Y sí me gustaría, y lo digo ya como ciudadano, no como vicepresidente del Cabildo, miren, yo puedo entender que estamos en un estado democrático, que la gente opina lo que considere, que ponen en las redes sociales lo que entienden, que unos opinan una cosa, otros opinan otra. Pero yo sí quiero llamar a la reflexión. Vamos a ver, en Canarias, en esta emergencia, insisto, y hemos repetido mucho esta palabra, sanitaria, que es sin precedentes. O sea, en la etapa democrática nunca nos hemos enfrentado a una situación como esta, ya no solo en el ámbito de la salud, sino probablemente en el tema económico. Algunos analistas ya hablan de que el 2008 comparado con esto, pues, y además hay que hablar así, porque los que estamos en la administración pública tenemos también que decirle a la población cómo va a ser la situación, sin entrar en alarmismo, pero hay que hablar de realidades. El negar la realidad es un error. Y evidentemente vamos a entrar en un problema económico y en un problema laboral, de pérdidas de puestos de trabajo, que hay que intentar desde las administraciones públicas recuperar cuanto antes. Pero insisto en una cuestión. Vamos a ver, cuando aquí se están haciendo las cosas bien, tenemos solo prácticamente 3 personas con COVID-19 en la isla de Fuerteventura. Se están haciendo las PCR, los controles a las personas. ¿Cuántas PCR de esos 50.000 test que se trajeron a Canarias? ¿Cuántos PCR se han hecho en Fuerteventura? Porque yo entiendo que usted como consejero y como miembro del equipo de gobierno del Cabildo tenga que defender la gestión y entiendo además que ustedes están haciendo una labor que quizá no sea competencia directa, pero entendiendo la urgencia lo están haciendo. Pero otra cosa es que para la ciudadanía o el conjunto, por ejemplo, de los profesionales sanitarios, el esfuerzo no esté siendo lo suficiente, sino que se requieren más recursos precisamente por el estado y la situación y el carácter de este virus. Son dos cosas diferentes. Una cuestión es que ustedes estén haciendo lo que en su mano es posible, aunque no sea de su competencia directa, y otra cosa es que los recursos y ese esfuerzo resulte insuficiente para una realidad. Le voy a hacer una reflexión. Por ejemplo, algunas personas hablan de que hay que hacerle test a toda la población. A toda la población. No, que es la única manera nosotros ese aspecto, por lo menos a nuestros oyentes, estuvimos con un epidemiólogo y también con el gerente del hospital y sí que nos dejaron muy claro. Por ejemplo, el PCR en pacientes asintomáticos no es del todo fiable. Nosotros eso lo podemos entender, pero claro, hablamos, por ejemplo, de que sí que hay profesionales sanitarios en primera línea que todavía están pidiendo test. En ese sentido, le digo, o sea, cuando usted me dice, mire, hay profesionales sanitarios que están en primera línea y no se les ha hecho los test correspondientes, pues es indudable de que hay que arbitrar las necesidades y no solo arbitrarlas, sino asumir esas necesidades y que eso se solucione. Claro, porque con más recursos se podría hacer y por lo menos llegar a toda la gente que combate en primera línea, que es una cosa que no se está haciendo. Pero sí quiero insistir en una cosa, porque nosotros también hemos comprado equipos, los EPI, los famosos equipos de protección individual. O sea, nosotros hemos
de verdad, o sea, no me voy a comparar a ningún cabildo porque no creo que sea oportuno, pero sí puedo decir que nosotros desde nuestra institución estamos orgullosos de lo que estamos haciendo, en el sentido de que dormimos por la noche porque estamos gestionando los recursos, y le digo más, he visto a consejeros del grupo de gobierno diciéndole al presidente que cuente con su presupuesto, lo que haga falta. Nosotros, en este momento, lo más importante es eso. Yo tenía una planificación deportiva y una planificación incluso Consejero, en pero seguridad de emergencia. no me ha contestado. De los 50.000 No, test de le estoy Canarias, diciendo, ¿cuántos han hecho en Fuerteventura PCRs a día de hoy? mire, la cantidad, como le decía al principio, no la tengo exactamente porque son los responsables sanitarios los que lo demandan, pero los que determinan, pero estamos hablando de 700, 800, 900 test. O sea, diariamente se están enviando test y son los que se están haciendo en base a lo que las autoridades sanitarias determinan. Con Pero lo ahí cual, lo que entran sí también, que ahora están entrando bueno, no, hay un discúlpeme. estudio que se está haciendo, que ese me parece un estudio necesario, El serológico. aproximadamente para unas 990 personas en la isla, que va a determinar, ese estudio sí es importante que se haga, porque va a determinar también la muchas cuestiones. la huella real de coronavirus en Fuerteventura y ver Eso el yo creo que es alcance. importante que se haga. Pero le voy a decir una reflexión, ¿no? Estamos hablando de esta entre usted y yo, y nos estarán escuchando muchas personas. Mire, cuando yo escucho, por ejemplo, insisto, que cada uno puede hacerlo, ¿no? No se hacen los test suficientes, los datos son falsos. Los datos que nosotros publicamos no son falsos. Son los datos oficiales que nos dan las autoridades en materia de sanidad y de salud. Ahora bien, yo hago una pregunta. ¿En otros sitios de la península se le ha hecho el test a toda la población? Se ha hecho en Cataluña, Andalucía, yo creo en el que, País Vasco, en Galicia, se le ha hecho la prueba a toda la consejero, población. pero nosotros le estamos hablando con usted, haciendo un balance de lo que se ha hecho aquí. No, pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque a veces da la sensación como que, oye, si en Fuerteventura o en Canarias los datos van bien, es porque algo se está fallando en algo o no se está informando bien. Entonces yo creo que, oye, vamos a romper una lanza en favor de los responsables que están trabajando contrarreloj. Aquí hay personas que están trabajando 15, 20 horas al día para intentar que esta emergencia sanitaria pase lo antes posible. Yo entiendo la preocupación de la población, por supuesto que sí. Tengo familia, también tengo una hija, pero también insisto en que debemos de seguir confiando. Y, por supuesto, no sacar ningún tipo de bulo, no compartir ninguna noticia que puede ser falsa, sino hacerlo desde fuentes Consejero, oficiales. ¿por qué hay tanta preocupación? ¿No están tomando ustedes demasiado en serio las redes sociales? Yo creo que gran parte o la mayoría de la población, quiero pensar, no se fía realmente de las redes sociales. Quiero decir que cuando quieren informarse y conocer la información, pues consultan o bien medios que tengan una credibilidad o fuentes oficiales como pueden ser, pues bueno, el propio boletín oficial del Estado, que es donde o los decretos que va publicando el gobierno central o los distintos gobiernos o corporaciones, ¿no? ¿No están ustedes demasiado pendientes de lo que son las redes sociales? ¿Tienen tanta incidencia? La verdad es que yo creo que las redes sociales tienen la incidencia y la información que deben de tener. No debemos ni de prestarle más atención ni menos. Pero sí que es cierto que hay que entender que si por ejemplo, oye, algunos dicen, hace falta más necesidades, hace falta más recursos, pero algo se tiene que estar haciendo bien en Canarias para que también los contagiados sean cada vez menos y los recuperados sean Consejero, cada vez aquí más. yo no discuto que se estén haciendo las cosas, lo que está en la mano, por ejemplo, del Cabildo. Lo que sí también habría que poner sobre la mesa es que el factor suerte también ha jugado un papel importante, porque aquí en Fuerteventura, pues con tantos turistas también procedentes de Italia, el contagio podía haber sido muy distinto a lo que ha sido. De hecho, ustedes creo que las primeras previsiones de contagiados en la isla se estimaban cerca de 900 o 1000. Le voy a decir una cuestión. Mire, si no se toman las decisiones que se tomaron en la isla de Fuerteventura,
podríamos estar hablando de muchísimos más contagiados de los que han Pero habido. diferentes en Fuerteventura que al resto del estado. No, y en Canarias. O sea, las autoridades lo que hicieron fue trabajar con prontitud. Después uno puede decir, oye, hemos tenido aquí más suerte que en otros sitios porque tenemos menos contagiados. Sí, pero después también hay un trabajo muy importante detrás en el cual la población juega un papel fundamental. Fundamental. O sea, el confinamiento, la responsabilidad. Si las personas no hubieran respetado a rajatabla, como se ha hecho, con alguna rara excepción, pero bueno, algunos siempre quieren hacerse el protagonista, pero si la gente de Fuerteventura y de Canarias no hubiera cumplido a rajatabla todo el periodo de confinamiento, cuando pensaban que iba a ser una cosa para 15 días y ya supera pues prácticamente los 60, si esto no hubiera sido así, yo estoy convencido de que hubiéramos tenido muchos más contagiados. Si no se hubiera hecho una previsión del escenario, porque cuando hay una emergencia sanitaria, lo lógico es ponerte también en el peor escenario posible, para que no te coja desprevenido, para que no te dé la sorpresa. Y Fuerteventura desde el primer momento nos pusimos en ese escenario. Ese fue el escenario que contemplamos nosotros. Vamos a ponernos en lo peor, que si lo peor llega, nos coja preparados. Afortunadamente no nos ha cogido peor, pues vamos, espectacular, muy bien. Pero ahora queda otro trabajo. Consejero, vamos antes de entrar en esa materia, otra de las también cuestiones importantes ha sido esa atención a la emergencia, a esas familias que de la noche a la mañana pues se han convertido en familias vulnerables, pues personas que viven muy al día, viven de su trabajo y al ver interrumpida la labor, pues no han podido continuar ingresando en la economía familiar. Ustedes pusieron en marcha un proyecto, se alcanzaron, me parece que las 12.000 personas, unas 3.000 familias. Son los datos que nos daba aquí el consejero de Bienestar Social, Víctor Alonso. Pero yo le quería preguntar, ¿por qué el Cabildo de Fuerteventura cede, digamos, el reparto de esos kits, de ese alimento, a una empresa privada? ¿Es una forma de proceder diferente a cómo lo han hecho otras corporaciones? Cuando se está en un estado de alarma, lo que hace el Cabildo de Fuerteventura es, además te permite, no lo hace solo el Cabildo, lo hace todas las administraciones públicas, los procedimientos de contratación son muchísimo más ágiles, porque tienes una emergencia encima. Cuando vas a un reparto masivo, porque estamos hablando, cuando no es que se le ha dado a una empresa privada el reparto, porque el Cabildo de Fuerteventura, dentro del propio Cabildo, no tiene la capacidad de hacer esos repartos. A eso íbamos. ¿Ustedes no tienen dentro de la Consejería de Emergencias, pues no sé, agentes de emergencias, bomberos, plantilla suficiente? Nosotros tenemos esto, porque además luego también hay que recordar una cosa, se necesitan camiones y camiones para llevar ese reparto, o sea, no es meterlos en un furgón, es que para repartir 3.000 kits de comida, a lo mejor un kit son 2 cajas, las papas, el agua, no estamos hablando de ir a repartir, de hacer la compra en el supermercado y llevarla a una casa, estamos hablando de llevarla a miles de hogares, con lo cual el Cabildo de Fuerteventura tiene que ser razonable y reconocer también hasta dónde puede llegar, y nosotros no podemos tampoco decirle a los 4 cabos de bomberos que tenemos confinados, que por cierto, que se han dedicado a repartir, eso sí, las mascarillas, los geles y los guantes. Los bomberos del Cabildo de Fuerteventura, porque podría pensar la gente, bueno, los bomberos que están para apagar fuegos, no, están para la prevención, están para la... Hemos visto, ¿no?, a la policía local también repartiendo, bueno, pues kits de tecnología para reducir la brecha digital, a los militares desinfectando calles. Quiero decir que los efectivos han hecho una gran labor. Está claro. Entonces, nosotros cuando se acude a una empresa es porque el Cabildo no tiene recursos suficientes para garantizar un reparto lo más ágil posible a las personas que lo necesitan. Porque aquí de lo que se trata es de agilidad. Y aún así, ha habido personas que han tenido que esperar pues varios días, bastantes días, para recibir su kit. Porque incluso la empresa pues ha empezado a trabajar hasta los fines de semana, sábados y domingos, porque era una avalancha. Y lo que usted decía antes, me comentaba una cuestión, el tema de las familias vulnerables de la noche a la mañana. Eso duele muchísimo,
porque cómo nos ha cambiado la vida de la noche a la mañana, como usted decía. Ujú, O sea, personas que tienen su negocio, ujú, que a lo mejor no podían acoger, se me ocurre, pues a más clientes porque no tenían más capacidad y por tanto, si solo cabían 20 personas en un curso, pues tenía a lo mejor una demanda de 30. Pues ahora resulta que ya no solo tiene 20 ni 30, sino 5 o ujú, ninguno. Y esa persona que no sabe cuándo va a poder incorporarse a su trabajo, no sabe en qué condiciones lo va a hacer, ujú, cuando lo haga probablemente va a tener que cerrar la empresa definitivamente. Claro, yo creo, soy humano ujú, y me tengo que poner, y el gobierno se pone en la piel de la gente que lo va a pasar mal. ujú. Y nosotros tenemos que poner toda la carne en el asador, todo lo que tengamos desde el Cabildo de Fuerteventura a disposición del pequeño y mediano empresario, Ujú. a disposición Ustedes, del el ujú, autónomo, del que se va a quedar en el paro, porque hay ERTE que irremediablemente ujú, se convertirán en dos posibilidades, o en un despido colectivo o en un expediente de regulación de empleo, en un ERE. Y nosotros tenemos que pensar también en ese escenario. Con lo cual, tampoco es cuestión de entrar en el alarmismo. Sabemos la situación, sabemos que la recuperación económica va a costar en el sentido de que ahí estamos viendo la caída del Producto Interior Bruto, ahí estamos viendo a los analistas, ahí estamos viendo a la ministra que sale y nos va indicando que estamos ante los peores escenarios de empleo. Todo eso lo sabemos nosotros. Y lo que sería una irresponsabilidad por parte del Cabildo es que, sabiendo todo eso, pues no sea previsor. Ahora, también digo, esto no lo va a sacar solo el Cabildo hacia adelante. Vamos a necesitar del gobierno español, vamos a necesitar de la implicación coordinada de todos los municipios y ujú. del gobierno de Canarias. Entre todos vamos a sacar esto adelante y también en las empresas privadas que tengan la capacidad de seguir manteniéndose. Dos cuestiones. Por un lado, ustedes habían creado la figura de agentes de emergencias, bomberos, concluyó el proceso selectivo. ¿Por qué no se ha podido incorporar a estas personas? ¿Qué falta? ¿Algún trámite administrativo? ¿Qué es lo que faltaría para que esta gente también estuviera pues, a disposición de lo que es la emergencia? Y luego otra de las cuestiones también hacía usted alusión, bueno, pues a la necesidad de remar todos a una, las distintas corporaciones, el gobierno central, el gobierno regional. Desde la semana pasada hemos visto, bueno, pues un cambio un poco en la dirección también de cómo ha estado actuando el equipo de gobierno del Cabildo, reuniéndose, ¿no? Con la reunión que tenía ese consejero de Hacienda y Economía del Cabildo con los miembros también de las formaciones de la oposición. ¿Se va a intentar tender más la mano, visibilizar más esa unión? Dos A cuestiones la primera, diferentes. a la primera pregunta, decirles que desde que nosotros entramos al Cabildo de Fuerteventura el 9 de julio del 2019, hemos dado todos los pasos para que se fueran incorporando los empleados, los trabajadores, trabajadoras a la consejería. Uh-huh, Empezamos por Los Cabos, son 4, y ahora son 16 bomberos. uh-huh, Estos 16 bomberos se hizo el proceso selectivo, evidentemente pues ha habido también un periodo de reclamaciones a los que el que no esté de acuerdo con su nota tiene uh-huh, todo el derecho del mundo de reclamar lo que considere, y en estos momentos el Departamento de Recursos Humanos ya se encuentra pues ultimando para el poder resolver y uh-huh, que cuanto antes puedan incorporarse estas personas, que también van a hacer mucha falta en uh-huh, el periodo posterior uh-huh. a la crisis sanitaria, que va a ser el periodo económico, social, y que por tanto, pues bueno, pues el reparto de mascarillas, de geles, de Uh-huh, prevención, eso va a seguir existiendo uh-huh. en los próximos meses. Esperemos también que aparezca una vacuna cuanto antes. Y por otro lado, en cuestión de el tema de tender la mano a la oposición, siempre se ha hecho. O sea, yo creo que la oposición, por ejemplo, Coalición Canaria en este caso, lo digo con Uh-huh, respeto, podría decir, oye, es que hemos presentado una información o unas propuestas que no se han debatido. uh-huh, Todo esto era una vorágine, insisto, a lo uh-huh, que nos habíamos enfrentado en esta emergencia sanitaria. No tenía un manual de instrucciones. uh-huh, Era cada información, cada momento, cada minuto, pues era una cuestión nueva y había que abordarla. uh-huh, Y la principal cuestión era el cómo salíamos
del COVID cuanto antes, en el sentido de menos contagiados, en cómo reducíamos los contagiados, y eso se está viendo. Ahora está el cómo no se propaga la enfermedad. Hasta que aparezca una vacuna, creo que habrá pues, cierta incertidumbre en los contagios. Y por otro lado está luego la recuperación económica. Claro que se tiende la mano a la oposición, pero es muy importante también la reciprocidad. Eso es muy importante, porque si no se da este tema, yo creo que al final la población de Fuerteventura juzgará a unos y juzgará a otros según cómo seamos capaces de afrontar esta crisis, cómo estamos afrontando esta situación. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a una reunión y en esa reunión se facilita una información y de esa reunión se saca esa información para enviar un comunicado de prensa contra el gobierno de la isla, pues yo creo que igual eso no es lo más idóneo o lo más que necesita la población. Y ya que hablamos de reflexiones, mi pregunta sería, ¿es efectivo esto? ¿Es beneficioso esto? ¿Ayuda el enfrentamiento político? Por supuesto que no ayuda. En lo que respecta a Nueva Canaria, lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo. Cuando el gobierno anterior necesitaba de Nueva Canaria, ahí estaba Nueva Canaria, aprobando presupuestos, aprobando el reglamento orgánico de funcionamiento, aprobando iniciativas muy importantes para la isla, y ahí estábamos nosotros. Ahora que nos toca gobernar, nosotros lo que sí vamos a pedir, más allá de poder recibir críticas de la oposición, es que trabajemos en la misma línea, que hay cuestiones que a lo mejor no me pueden gustar, pero debemos de arrimar el hombro y trabajar unidos. Porque si estamos en una reunión y se saca de esa reunión información para luego criticar que si el tema de los respiradores, que si el tema de los kits, que si el tema de... Todo eso es alarmar. Cuando se dice, no se están haciendo los kits aquí, no se está haciendo lo otro, no se está haciendo... Eso lo puedes decir en una reunión, que probablemente en esa reunión se te ha informado y luego has sacado de esa reunión la información para lanzarlo a la prensa. ¿Y qué ocurre? Que la gente que está en su casa, que ve los medios y que ve las redes sociales a través de los medios de comunicación, pues al final lo que empiezan es a ponerse más nerviosos y empiezan a ver más cabreos. Y yo creo que en la información hay que ser escrupuloso y que ahora lo que toca es remar. Ya habrá tiempo de recibir críticas cuando la oposición lo considere una vez pasada toda esta emergencia sanitaria. Pero yo creo que ahora lo más importante, insisto, es arrimar el hombro y sacar hacia adelante a la isla de Fuerteventura. Queda un gran trabajo por delante. Como decía usted, viene pues ahora ese momento de desescalada. Vamos a ver pues, cómo se puede reactivar, sobre todo el sector económico, la creación de empleo, ¿verdad? Y también con el punto de mira puesto en ese posible rebrote que quizá pues, también lo tengamos ahí en ciernes. Hay que seguir conjugando todos estos factores, hay que salir a la calle, hay que hacerlo protegidos. Estamos viendo un poco la luz al final del túnel. ¿Qué va a pasar con este plan de emergencias, consejero? ¿Va a continuar hasta cuándo? Va a continuar y está activo. El presidente decretó en su momento activar el plan insular de emergencia y va a seguir activo durante todo el periodo de alarma. Cuando termine el periodo de alarma, si no hay condiciones para seguir con la emergencia sanitaria, pues se desactivaría. Y eso es competencia directa del presidente del Cabildo. A partir de ahí, lo que sí le puedo decir es que nosotros vamos a seguir colaborando estrechamente con el Gobierno de Canarias, con el hospital, con los médicos de la isla de Fuerteventura, con las asociaciones, con los colectivos, para a ver si dentro de poco tiempo pues podemos dar la alegría de tener 0 contagios por COVID-19 en la isla de Fuerteventura. Y a partir de ahí, insisto, ya que hoy yo creo que es la entrevista de las reflexiones, yo invito a la reflexión también a los partidos políticos del Cabildo, estemos en el gobierno, estemos en la oposición. Creo que lo importante es no en pensar que vamos a sacar tajada política de esto. En lo menos que estoy pensando, de hecho no pienso en esto, solo pienso en las personas que me da igual del partido que sean, que van a tener que cerrar la persiana de su negocio o que la van a llamar un día para decirle que va a pasar a un expediente de regulación de empleo y que ya deja de estar en el ERTE, o aquel que se le termina el paro
y no sabe porque no encuentra trabajo, o al joven que iban a contratar y ahora lo acaban de llamar para decirle que no se va a incorporar. Esa es la gente que nos tiene que importar. Ya para la política, para las campañas políticas, ya habrá tiempo. Ahora no es momento de eso. Y por supuesto, muy importante, hacer hincapié en la lealtad, en la responsabilidad. Y si se habla algo en una reunión y se informa, porque, insisto, no es tan fácil conseguir material, no es tan sencillo. Aquí está todo el mundo loco por conseguir material. Y nosotros cuando conseguimos algo, cuando hacemos gestiones y las explicamos, si luego de esa explicación se extrapola información que podría decir, bueno, pues a lo mejor la saco para ver si le puedo hacer daño al gobierno, yo creo que eso, más que beneficiar a la población, lo que hace es perjudicarla. Y es un poco difícil de entender porque precisamente a esa población que al final la terminamos por perjudicar es a la que luego queremos representar cuando llegan los procesos electorales. Ahora mismo no hay política, ahora mismo no hay elecciones, ahora lo que hay son acciones y las acciones tienen que ir encaminadas a ayudar a la población de Fuerteventura, que bastante falta que le hace. Bueno, pues en eso estamos también aquí desde COPE Fuerteventura, tratando de profundizar en todos los asuntos, dar luz pues, a las posibles dudas que pueda haber, incluso las que se divulgan a través de algunos medios de comunicaciones y de redes sociales con escasa fiabilidad, pero el objetivo al final es que salgamos todos y todas adelante, inicialmente en esta emergencia sanitaria, ¿verdad? Pero después también en ese largo camino que nos queda por recorrer y donde necesitamos esperanza, consejero. Necesitamos confiar en unas instituciones, saber que tenemos recursos, que existe también, bueno, pues ese conocimiento para poder activar todas las estrategias que sean necesarias y entendemos y pedimos, yo como ciudadana también, la unión de todas las formaciones políticas, porque estoy de acuerdo con usted, no es momento ahora de crítica, es momento de sumar, nos queda un largo camino por delante y yo sí le querría pedir pues un mensaje para trasladar a la población, esa población que está confinada en casa, que está viendo un poco, ¿no? que estamos ya a punto de salir, pero no sabemos qué nos vamos a encontrar. Pues muchas gracias por darme la oportunidad. Hago también un reconocimiento a los medios de comunicación que están volcados en informar para que la población y en entretener tengan, digamos, precisa todo lo que los acontecimientos que se están sucediendo. Y por otro lado, quería, en nombre del gobierno de la isla de Fuerteventura, hacer un reconocimiento a todos esos héroes anónimos, unos que trabajan en el hospital, otros que trabajan repartiendo pues todo lo que necesita la población, los que están trabajando, bomberos, personal de seguridad privada, las personas que estaban trabajando a pesar de este periodo de confinamiento por ser servicios esenciales, a esos enfermeros, a esos médicos, a esos celadores, a todas esas personas y sobre todo también a todos esos héroes y heroínas anónimos y anónimas que están en sus casas. Y gracias a ellos, a ese confinamiento, a esa responsabilidad, les quiero dar las gracias porque gracias a ellos estamos también en la situación en la que estamos. Y decirles que como gobierno responsable que somos, lo más importante es decirle a la población también la verdad. Porque si ustedes escuchan ahora al vicepresidente del Cabildo decirles no se preocupen, aquí no va a pasar nada, no va a haber paro, no hay ningún problema, todas las empresas van a estar bien, ya verán, los hoteles se van a llenar, aquí no hay ningún problema, estarían ustedes ante un perfecto irresponsable. A la gente hay que decirle las verdades, hay que ser sinceros, aunque duelan, aunque sean duras y difíciles, pero también hay que decirles algo, que hay recursos, que el Cabildo de Fuerteventura va a poner recursos para que esta situación pase cuanto antes y que con el esfuerzo de todos y todas lo vamos a superar, de administraciones públicas y administraciones privadas. Estamos convencidos de que esta crisis sanitaria que va a derivar en una situación complicada en el ámbito económico y social y laboral, la vamos a superar entre todos y todas. Y por supuesto que no cabe política, que me da igual, porque detrás de cada persona no está un partido político, está una familia, me da igual el partido político de cada uno, si votan o no votan. Aquí lo importante en este momento son las personas y sepan que el Cabildo de Fuerteventura solo piensa en eso, en las personas de Fuerteventura. Gracias, consejero de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Fuerteventura, Alejandro Jorge. Un saludo, buen día. Buen día, muchas gracias a ustedes.